Buenos días y bienvenidos a esta mañana de cielo azul, en esta celebración de Santo Tomás de Aquino, patrón de la Facultad de Teología y de la Facultad Eclesiástica de Filosofía. Hoy tenemos una celebración especial, gracias a una feliz ocurrencia del profesor Lucas Buch, a quien le damos las gracias, de haber hecho confluir en la celebración del patrón a estos dos colosos, como reza el cartel de la jornada, ¿no? Santo Tomás decía que la razón de perfección no está solo en la intensidad de la cualidad que uno posee, sino también en transmitirla a otros. Y lo que es más perfecto es que uno sea perfecto en sí mismo, sino que a su vez difunda esa perfección, ¿no? Y pensaba que tanto Santo Tomás como Chesterton comparten de maneras distintas, en grados diversos, haber hecho eso, ¿no? Que al mismo tiempo que han llegado a una excelencia en su ámbito de pensamiento, ¿no? Han sido capaces de inspirar a muchos otros a seguir esa estela, ¿no? Y en concreto decía en la Suma Teológica, hablando de la providencia divina, que así hace Dios, que es como un maestro que no solo ilustra e ilumina a sus discípulos, sino que a su vez los convierte en maestros de otros, ¿no? Pues así han hecho los dos, ¿no? Y con esta perspectiva quiero dar paso al profesor Lucas Buch, que está aquí abajo, para que presente a nuestros dos conferenciantes de hoy, a quienes doy la bienvenida y el agradecimiento especialmente a don Enrique García Máiquez y a don Juan Luis. Los dos juegan en casa, porque es antiguo alumno de la universidad. Y les dejo ya con el profesor Lucas Buch para que los presente. Bueno, buenos días. Pues efectivamente tenemos esta jornada en que confluyen dos colosos. También aprovechándonos una línea de la que ha señalado muchas veces el profesor Juan Luis Lorda, que es la de los aniversarios, aprovechar los aniversarios. El año pasado, 2022, fue el centenario de la recepción de Chesterton en la Iglesia Católica, y este año empieza un triple año jubilar tomasiano. Este año es el centenario de la canonización, el año que viene del fallecimiento, que son de 1274, pueden hacer la resta, ahora mismo no soy capaz, y el año siguiente es el aniversario del nacimiento, ese sí que es centenario redondo. Así que ha sido una feliz ocasión reunir a estos dos pensadores, también que conocen tanto a Santo Tomás como a Chesterton, y que además tienen en común haber traducido a Chesterton al castellano. Don Juan Luis acaba de publicar esta traducción nueva de Ortodoxia de Chesterton, con una magnífica introducción y con unas muy útiles notas al pie que van señalando todas las referencias, continuas referencias que hay en Ortodoxia a debates, a autores, a situaciones que el lector actual e hispano pues quizá no conoce, ¿no? Y aquí se le facilita. Y Enrique García Máiquez ha traducido, que yo sepa, por lo menos dos cosas de Chesterton. Una es una selección de su poesía, el volumen de poesía Lepanto, o Lepanto, no sé cómo le llaman los ingleses, ahora que lo pienso, pero bueno, porque en Roma es Lepanto, y como es una estación de tren, pues uno lo va viendo cada cierto tiempo. Y el otro es La sorpresa, que es una obra de teatro bastante sorprendente por lo demás, donde además de versionarla, la introduce y la presenta, porque efectivamente, como él mismo propone, es como es una representación teatral de lo que es la historia de la salvación, ¿no? De lo que
que ha hecho Dios haciéndose hombre y de lo que ha hecho Dios entregando su vida por nosotros. Bueno, pues después de esta presentación un poco más general, podemos pasar ya a presentar a don Juan Luis, que es el primero que va a hablar. Bueno, don Juan Luis es conocido, teólogo, tiene innumerables publicaciones, principalmente en el ámbito de la antropología teológica, tanto el manual conocido por muchos de los presentes en profundidad, como el otro volumen de la gracia de Dios, como el volumen de antropología bíblica, como el volumen de antropología desde el Concilio Vaticano II y una larga serie de publicaciones con las que, como le gusta decir, es como la insignia, me parece, de los libros, pero si no me corregirá, pretende preparar los caminos del Señor, ¿no? Que al final es lo único que va a quedar de lo que hagamos. Así que va a desarrollar ahora su conferencia sobre los herejes de Chesterton y su ortodoxia. Muy bien, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Y tenemos de tiempo, vamos un poquito rápidos, ¿no? Media hora, exactamente. Bueno, entonces, los herejes de Chesterton y la ortodoxia, aquí he puesto el título un poco variado, porque no me acordaba. Pero cualquier introducido en Chesterton sabe que se está hablando de dos libros de Chesterton, herejes, ortodoxia, y que sitúan muy bien la figura de Chesterton y que la hacen muy actual. Se me ocurría hace unos días un mal chiste, que pongo aquí, un mal chiste de frisones. Los frisones es un pueblo del norte de Alemania, también del norte de Holanda, con el cual se meten un poco el resto de los alemanes, ¿no? Y es un chiste muy malo. Están en guerra y entonces un soldado le dice a otro: Fritz, he hecho 100 prisioneros, ¿qué hago? Dice, tráelos. Dice, es que no me dejan. Vale, no eran prisioneros, ¿no? Dice, uno contra todos no puede ser. Pero, digamos, esto me recordaba una imagen que se me ha venido a la cabeza un poco por debajo varias veces. Chesterton, uno solo, es capaz de rodear a todos. Esa impresión que he tenido yo muchas veces. Por uno solo y nos tiene rodeados, ¿no? Nos tiene rodeados. Y es verdad. O sea, tiene un genio tal que es capaz de enfrentarse con una multitud de personas, digamos, muy críticas con el cristianismo y darles la vuelta. Y darles la vuelta con una cualidad que es muy propia de Chesterton y muy notable, que es sin ninguna animosidad. Sin ninguna animosidad. Él no pelea, no pone vísceras en lo que hace. Bueno, pone vísceras de entusiasmo y pone vísceras de simpatía, pero no pone vísceras de animosidad, que es una cualidad verdaderamente notable. ¿Y qué hace? Otra cosa muy notable, produjo en su vida, que fue que tuvo grandes amigos entre los que eran sus adversarios intelectuales. Conseguía convertir a sus adversarios intelectuales en amigos. Eso es verdaderamente notable. Y una cualidad, por otra parte, notablemente cristiana también. Y indudablemente se debía a que él, que tenía una larga trayectoria personal, podía comprenderles, podía ponerse en la situación de los demás. Entonces, ni los despreciaba, ni los injuriaba, ni se sentía contra ellos de ninguna manera. Aunque se divirtiese un poco manejando argumentos con ellos, eso sí. Bueno, esto produce con los años. Comentábamos ahora esta traducción de Chesterton, la empecé, no sé por qué, hace 20 años, no sé por qué. Durante 20, no es que haya estado trabajando en esto los 20 años, claro, pero 20 años con ella. Entonces, claro, he tenido una relación muy larga. Y siempre con una... Luis decía que los grandes libros se releen. Bueno, pues yo no me he cansado de releer esto y todavía me parece que tengo mucho que sacarle a este libro. No me he cansado. Es decir, 20 años con él, no me he cansado, me parece un libro genial. Al día de hoy. Todavía lo vuelvo a decir, qué interesante. Todavía es interesante. ¿No? Aunque más o menos me lo sé, claro. Bien. Hay dos eventos que se juntan aquí, voy siguiendo este esquema, 1908 y 1922. 1908 es la edición de este libro. En 1922, como se ha mencionado,
exactamente el 28 de julio se cumplió el centenario cuando fue recibido en la Iglesia Católica, precisamente junto con otros, por el padre O'Connor, que era en el cual él había visto un poquito la figura de Father Brown, de las novelas. Pero, digamos, ortodoxia, que es de 14 años antes, ya muestra una madura mente católica. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se convirtió? ¿Por qué tardó tanto? Su hermano, Cecil, se convirtió en 1912. Moriría en la guerra del 14, de una manera. Eran muy amigos, se llevaban muy bien, discutían mucho, compartían entusiasmos y compartían proyectos y revistas. Vamos, para él fue un golpe fortísimo. Y, sin embargo, se había convertido en el 12. Y él esperó. Probablemente esperó, como pongo aquí, por su mujer. Hasta que su mujer estuvo preparada. Porque la había conocido en 1896, se declaró en un parque en 1898 y se casaron en 1901. Para él, su mujer fue un momento decisivo en su acercamiento al cristianismo. Porque para él fue el descubrimiento de una persona normal, es decir, de la calle, normal, que hace cosas normales y que era profundamente creyente. ¿Era creyente? Entonces, esto él no lo había conocido. Su familia era más o menos liberales, bueno, tenían un cierto fondo anglicano un poquito lejano, les gustaba ir a distintos predicadores, oír un poco de todo, bueno, tenían unas posiciones, no eran demasiado practicantes, y entonces fue una persona practicante para la cual la fe era una cosa que iluminaba la vida diaria. Esto, digamos, le encantó, realmente le encantó. Y fue para él un momento, y entonces, me parece a mí por delicadeza, porque mientras él era una persona muy situada ya, y digamos, con amigos, muchos amigos católicos, muy conocida, y bueno, no necesitaba que nadie le perdonase nada, claro, su mujer, en el momento en que se convirtiera, todo su ámbito de relaciones quedaría roto. Que era lo peor que se podía hacer con ese católico, ¿no? En ese, digamos, incomprensible, ¿no? Sería muy duro para sus amistades, ¿no? Probablemente. Bueno, pero estos años son interesantísimos. Los años que van justamente desde que conoce a su mujer hasta ortodoxia. Aquí lo pongo. En esos años, él había tenido unos años de profundo despiste mientras hacía unos estudios universitarios un poco vagos. Había estudiado un poco literatura, después estuvo en una escuela de artes, no iba mucho a clase, nunca había ido demasiado a clase, no se presentaba mucho a los exámenes, estudió algo, total, que diríamos, a los 22 años era como, digamos, un don nadie, no había hecho nada. Pero su padre era un hombre benévolo, gente de letras, que le quería al hijo y, bueno, no le parecía demasiado importante, le dejaba hacer. Ciertamente, en el colegio donde había estado internado, se habían dado cuenta que era muy listo, eso lo dijeron a su padre. Pero también en clase de matemáticas estudiaba literatura y en clase de literatura estaba con las matemáticas. O sea, siempre estaba completamente despistado, ¿no? Y seguía así despistado. Él, dentro de su vida, cuenta que esos años fueron muy difíciles, los años de la universidad, muy oscuros. Se acercó a la oscuridad, al mundo oscuro. Para él, muy penoso. No lo cuenta demasiado, ¿no? Pasa poco por encima en la autobiografía, en sus escritos, pero lo considera como la parte más baja de su vida. Y que salió de ella, primero gracias a la poesía romántica, y después por una percepción de que el mundo es maravilloso. Pase lo que pase, el mundo es maravilloso. Que es el primer paso de su conversión. Percibir que el mundo es maravilloso y que hay que ser optimista. Una opción por el optimismo. Y una acción que él llamará también por el patriotismo cósmico. Hay que ser patriota del cosmos, que es una maravilla. Bueno, despistado, claro, no era una persona muy situada. ¿Qué hace entonces? Consigue un trabajillo de lector de una editorial. Esto en ese momento tiene
el 95, pues tiene 21 años. ¿Lector qué era? Pues leer y decir que un libro valía o no, y leer también qué estaba haciendo la competencia, para saber qué estaba haciendo la competencia. Le pagaban una miseria. Pero la primera, donde está 8 o 9 meses, es una editorial esotérica. Se lee todo lo esotérico que se está publicando mucho en ese momento en Inglaterra. Y después pasa a Unwin. Unwin es la editorial que después editará El Señor de los Anillos. Famosa. No sé entonces qué categoría tenía. Y ahí lee mucho más. Y él, que era un hombre muy inquieto, digamos, esto le produce una especie, me lo imagino yo ahora, cuando recupero esos años, de expansión intelectual formidable. Él siempre había sido un hombre lector ávido, con polémica con su hermano, y también había creado un club de debate en el instituto donde estaba. Vamos, un hombre muy intelectualmente agitado, interesado. Bueno, y esto como que le abre la cabeza de una manera espectacular. Él no sabía lo que quería hacer. Pensaba que quizás se iba a dedicar a ilustrar prensa o ilustrar libros. Por eso había ido a una escuela de artes, para hacer dibujitos, para hacer cómics. Vamos, cómics, dibujos para acompañar libros. Y de hecho, hace algunos para algunos libros de algunos amigos. Pero vamos, en este momento me dice, ¿qué futuro tiene este chico? Que van pasando los años, porque está 5 años en la... Lo primero que edita es este libro, que además es una primera edición. Es un libro de poesía ilustrado con dibujos de... Se lo ha pagado su padre. ¿Para qué sirve esto? Podría decir, digamos, un padre preocupado por el futuro del hijo. ¿Qué haces editando un libro de poesía con dibujitos, no? Cuando tienes ya, estamos en 1900. O sea, tienes 26 años. ¿Qué haces publicando un libro de poesía con dibujitos? ¿No? ¿A qué te vas a dedicar? Y luego edita un libro de poesía más serio. Son los 2 libros de Walnight. El caballero emocionante, salvaje, está mal traducido. Son poesías de él. Bueno, esto es lo que hay. Cuando tiene 26 años es lo que hay, y una editorial que no le da para comer. Bueno, en el colegio había conocido, en el instituto había conocido bastante, bueno, no eran muchos, pero a gente bien situada, y también a alguna persona que tenía bastante dinero, y que funda una pequeña editorial y hace una pequeña revista donde él se mete un poco. Pues, en principio para dibujar. Pero luego, como falta alguien, hace también algún articulillo. Y ahí es donde empieza a despegar. En esos artículos que son, sobre todo, pues, cosas graciosas y de crítica literaria. Es decir, de crítica literaria, es decir, de análisis de los grandes autores de literatura inglesa y también que están presentes. Por ejemplo, Tolstoy. El análisis de Stevenson. Y esto, esa misma editorial va haciendo estos libritos, que también son primeras ediciones, que son, por ejemplo, una biografía ilustrada de Stevenson, una biografía ilustrada de Dickens, del cual luego hará un libro mucho más potente. Son 6 o 7. Aquí tengo 3. Otra, por ejemplo, de Thackeray. Entonces, bueno, esto le da a conocer un poco, y luego los artículos que empieza a sacar en esa revista, artículos de este amigo suyo, de Speaker. Empieza con una serie que se llama The Defender, es decir, que luego estará recogido en un libro que significa el acusado, pero que es en defensa de las cosas más, de las cosas más increíbles, ¿no? Las novelas baratas, la defensa de los esqueletos, la defensa de la publicidad, la defensa de las cosas feas. Eran artículos divertidos que se le ocurren y que tienen gran éxito. Bueno, de momento es una persona ocurrente. Y entonces empieza a tener cabida, empiezan a producir, estamos en 1901, estos artículos. Cuando ha empezado a escribir esa revista de Speaker, pero es un poco como, bueno, le han dejado un poco, 2 años de tiempo. Un segundo paso, interviene en algunos debates nacionales. Uno sobre la educación, en concreto sobre la subvención de los colegios católicos. Hay un tal John Clifford, que es un
protestante que ataca una medida del gobierno que se quiere hacer, bueno, pues borrar la igualdad para dar también alguna subvención a colegios católicos. Entonces se origina un debate donde él interviene. Y luego van sucediendo debates de más fondo. En concreto, Joseph Mackay. Este señor era un religioso que perdió la fe y, digamos, lo explicó en una biografía y se convirtió en un adversario del cristianismo muy potente. Esos son años, en Inglaterra llevan 50 años, donde, digamos, está desapareciendo el cristianismo como doctrina común y hay muchas alternativas y mucho movimiento y mucho ataque. ¿Bien? Bueno, entonces este era traductor de Nietzsche, digamos, un decidido anticristiano, con el cual tiene una polémica en un diario Daily News, que era algo así como El País aquí. Después, un señor muy interesante que se llama Robert Bradford, que es un decidido hombre de izquierdas, inglés, que quiere hacer la revolución en Inglaterra, no la revolución marxista, que eso todavía, aunque más anda por ahí, perdón, Lenin anda por ahí en esos años, Mario Samaco. Y hay un poquito, pero entonces nadie prevé que va a existir el marxismo, que va a existir Rusia, que va a existir la URSS. Hay mucho movimiento de izquierdas y el principal representante es este, que funda un diario, el The Clarion, para, digamos, provocar el cambio total de Inglaterra en 8 años, dice. Lo vamos a conseguir en 8 años. Y hace también ediciones de obras revolucionarias y también bastantes anticristianas. Recoge todo lo que es interesante anticristiano por ahí. Y él mismo promueve el agnosticismo. Entonces dice, bueno, y el que quiera responderme, aquí tiene mi diario para responder. Bueno, pues ahí está Chesterton. Inicia un debate famoso con Bradford. Claro, de repente se convierte de ser un lector que le pagan cuatro peniques, vamos a decir, en una editorial, para ser un hombre conocido en Inglaterra. Ha estado en los debates todos. Y estos son como años donde cada año pasa algunas cosas importantes. 1900, 1901, Defendam, 1902, polémicas, 1903, polémicas, 1904 ya es un hombre muy conocido. Y le empiezan a llamar a debates por todas partes, incluso está por Alemania. Y da, porque él en la revista cultiva tanto esta especie de pensamiento político y general, como también crítica literaria, que sigue haciendo. Entonces, da una, por ejemplo, sobre la poesía inglesa, sobre el siglo XVIII, sobre los grandes autores. Esto muchas veces desconocido en Chesterton, pero Chesterton es un buen crítico literario. El libro de Dickens es estupendo, el libro de Steven es estupendo. Son libros magníficos. Y él tenía una cultura literaria formidable. Bien. Y luego, con todo esto, escribe un libro, que es una primera edición, por cierto, Heretics. En castellano suena un poco fuerte, heréticos, pero allí era una especie de chiste, los herejes, una especie de chiste ahí. ¿Quiénes son herejes? Pues este Mackay que hemos dicho. O sea, aquí reúne algunas cosas que ya había sacado más o menos en The Speaker. Wells, Moore, que era un moralista. Kipling se mete con él porque es demasiado imperialista inglés. Entonces no le gusta esto. El imperialismo inglés que avasalla a todo el mundo no le gusta. Se mete con Kipling, aunque lo aprecia. Bueno, esto ha hecho él una especie de primera panorámica de cosas con las que él polemiza. Entonces le piden, bueno, ¿y cuál es su postura? Dice, bueno, pues para escribir eso tengo que hacer un libro. Y es así como presenta este libro, Ortodoxia. O sea, después de haber hecho Heretics, y cuando le han hecho las primeras recensiones, y en concreto hizo un tal Mr. Street, que era un crítico literario medianamente conocido, dice, bueno, está muy bien, que le hace una recensión muy simpática. Pero claro, sería mucho mejor si en lugar de meterse con todo el mundo, Chesterton dijera qué es lo que piensa él, qué es lo que él defiende. Pues voy a escribir un libro. Así empieza a
si empieza exactamente ortodoxia. Voy a escribir un libro para explicar lo que pienso yo. Entonces, este libro concentra ortodoxia, su evolución intelectual. Y tal y como viene, parece que es un libro artificioso, tal y como viene presentado, es de él que no tenía mucha cultura cristiana, como hemos dicho, o sea, porque su familia tenía una vaga formación cristiana, no era demasiado practicante, no tenía mucha... La cultura ambiental, todos los ingleses saben de memoria un montón de himnos que se cantan en todas partes, eso lo saben. Eso, por ejemplo, está presente en las citas que él hace, las hace sin querer, ¿no? Todo inglés un poco culto. Pero no tenía una especial formación cristiana, no se sentía practicante en absoluto. En la universidad, lo que le quedaba de práctica lo había abandonado por completo. Estaba sorprendido por la fe de su novia, después su mujer, y atraído también. Y entonces empieza, digamos, a leer libros anticristianos y le parece que no se entienden de pie, que son absurdos. Entonces, la idea que te quiere transmitir el libro es que lo que a él le acercaba a la fe es precisamente el ver cómo es atacada, de una manera absurda. Dice, leía a este agnóstico y, Dios mío, me he hecho mucho más cristiano, no me puedo creer esto. O sea, esto parece que es una broma, pero luego se da cuenta que es verdad, es lo que le ha pasado. Yo digo, parece que es una broma, no es una broma, es lo que le ha pasado. Le parece que lo que le están presentando son locuras. Incluso el capítulo 2 está dedicado a qué tipo de locura sea, que es muy interesante. Ya estamos un poco en el argumento de ortodoxia aquí al final, de que es interesantísimo. Pero este libro merece mucha meditación. Me lo digo yo a mí mismo, te lo vas a resumir otra vez y vas a pensar tranquilamente los argumentos. Bueno, la locura intelectual que él ve, dice, estos son personas que intentan dar una idea del mundo, pero en realidad es una idea colapsada. Han obtenido una parte de verdad y esa parte la expanden a todo y todo lo reducen a eso, que es un típico reduccionismo. Una persona se da cuenta de que el mundo es materia y quiere convertir todo en material. Pero es verdad que el mundo tiene materia, pero cuando lo haces así, acabas haciendo un mundo pequeñísimo, donde el mundo real no cabe. Y esta es la percepción que él había tenido. Esto sí es muy coherente, pero el mundo real ahí no cabe. No cabe la poesía, no cabe el pensamiento, no cabe la libertad. Estás haciendo una teoría que se ha quedado pequeñísima, no puede ser verdadera, es una locura. Esto es una locura. Tienes una locura como los locos del manicomio. Dice, el conjunto de pensamientos modernos en circulación son auténticas locuras. Es lo que piensa él. Lo que piensa él, que viene de lejos. O sea, él no es una persona que se siente atacada cuando atacan el cristianismo. Es una persona que lee esto y dice, esto no tiene sentido. Estoy más a favor del cristianismo que este señor. Después, él percibe una feliz expansión y coincidencia con percepciones que él había tenido en la niñez, precisamente sobre la belleza de la realidad, la sensatez de la realidad y la fantasía de la realidad. Claro, no hay cosa que más ataca la fantasía que tener una idea monista materialista de la realidad. Pues esto es una locura, ¿no? Y percibe las cómicas limitaciones del materialismo. Por otra parte, no podemos aquí detallar todo, es solo una invitación a la lectura. Por otra parte, también, los distintos mundos en circulación son el materialismo, que es muy antiguo, ha tenido un impulso muy grande con la doctrina de la evolución. Todo se hace desde abajo. Él dice, bueno, no tengo ningún problema con la doctrina de la evolución. Dios puede haber creado el mundo perfectamente así. Lo que sí tengo es con la reducción que se hace. Este materialismo que se llama a veces monismo, todo es lo mismo, todo es materia. Que crea un mundo horrible, donde no hay libertad, donde no hay poesía. Después está, por el otro lado, las alternativas espiritualistas, que son alternativas al cristianismo. El cristianismo se convierte en una cosa ya sabida y se buscan cosas más interesantes.
digamos, pues cosas espiritistas, o también entra una especie de beta budista, que se pone de moda entonces, sobre el cual él tiene un análisis precioso, que está basado en la distinción que se da entre, pone como ejemplo, que es precioso, no lo puedo desarrollar, entre la figura de un santo, tal y como está representada en la arquitectura gótica, o la figura de un santón budista, que mira hacia adentro. Dice, el santo cristiano está como tenso, mirando hacia afuera, y en cambio el otro está como mirando hacia adentro. Son dos posiciones. Una que está metido en la lucha entre el bien y el mal. Otra que piensa que todo en el fondo es bueno y que no hay que hacer nada. Esto que es la lucha entre el bien y el mal, esto dice va a ser el motor de la historia, el motor cristiano de la historia. Percibir que hay que hacer algo. Mientras que la posición budista es, y también la estoica, que aquí conecta, es decir, bueno, el mundo ya es bastante bueno, no hay que hacer nada. ¿Bien? Bueno, y luego se añade a esto otra percepción que él ve, dice, ¿por qué se ataca al cristianismo desde posiciones tan contrarias y tan distintas? Hay que ponerse en la Inglaterra de esa época algunas... ¿Por qué el cristianismo es tan pacifista? Había una polémica, los sacerdotes, por ejemplo, esto varía un poquito, los sacerdotes no podían ir a la guerra. Esto producía problemas en el servicio militar. Los sacerdotes tenían prohibido ir a la guerra, según la tradición cristiana, que se rompe un poco en la Primera Guerra Mundial en Francia, donde se permite que vayan a la guerra, pero que no tiren, porque no pueden matar a nadie. Esta es la tradición cristiana, antes morir que ir a la guerra. Entonces, esto era atacado, porque son tan pacifistas, no son patriotas, no eran nada de nada. Y sin embargo, dice, bueno, pero pasas la página y en el otro lado te atacan a los cristianos porque eran cruzados y mataban a gente, ¿no? Dice, ¿por qué te atacan las dos cosas a la vez? Y de ahí saca, de ahí de otras cosas, como digo, resumo, una idea interesantísima. Dice, claro, el cristianismo no es como el estoicismo de Marco Aurelio, que es la moderación, ni por aquí ni por allá, todo compensado. El cristianismo es una combinación de fuerzas tremendas, dice, de equilibrio potentísimo de fuerzas terribles, que cada una de ellas podría avasallar el mundo. Hay que ser enormemente humilde porque eres un pecador. Hay que ser enormemente orgulloso porque eres un hijo de Dios. Y las dos cosas a la vez. Y en la historia se da y se compensan la humildad del monje y la caballerosidad del caballero. La valentía del caballero. Y las dos son buenas, las dos son cristianas. Y cuanto más crece una, más tiene que crecer la otra. Lo ve así. En algunos personajes, ciertamente, se juntan, como San Luis de Francia, a quien admira mucho, por ejemplo, Santa Juana de Arco. Pero el cristianismo está hecho de fuerzas tremendas. Incluso esto es una idea que, bueno, es de esas ideas que les he dicho que yo creo que tengo que trabajar más. Fue una conclusión de este verano. Dice, a ver, para que una cosa cambie, para que una cosa mejore, hace falta que la ames con un amor absolutamente pasional. Si la amas solamente de una manera razonable, eso lo mejorará un poquito. Cuando una gente ama de verdad una ciudad, la convierte en la Nueva Jerusalén. Cuando amas a una persona, no te conformas con que sea un poquito buena. Quieres que sea muy buena. Y dice, claro, el cristianismo lleva a ¿qué? Amar, dice, hay que amar al mundo con... Lo que está puesto aquí. Bueno, aquí está puesto. Es la homilía del campus, bueno, está destacado. Amar al mundo apasionadamente. El cristianismo lleva a amar al mundo con toda pasión y también, vamos a decir, a negarse el mundo con toda pasión. Las dos cosas a la vez con la máxima fuerza. No hace falta una moderación gris donde una cosa anula la otra. Una combinación donde una rebaja. No. Si queremos hacer algo en el mundo hay que amar lo bueno con la máxima pasión y odiar lo malo con la máxima pasión. No hay que tolerarse lo malo de ninguna manera y hay que ir a por lo bueno, pero decididamente. Y él ve, esto lo ha visto en la historia del cristianismo y ve que en cierta manera es el perfil que tenemos que tener. Yo, la verdad es que
en cierta manera dije, bueno, esto lo tendrías que intentar un poco, ¿no? Lo dije a mí mismo este verano. Me vino esa idea, ¿verdad? Porque es verdad que si compensas demasiado, todo se queda neutralizado. No, hay que amar el bien de una manera, pero, vamos a decir, feroz, salvaje, en el sentido wild, y al mismo tiempo hay que odiar el mal de una manera radical. Eso es lo cristiano. No se compensan. Las cosas se compensan porque las dos cosas están a la vez, juntas. Es uno de los grandes temas del libro. Bueno, la fe y luego, bueno, prácticamente esto ocupa, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero esto es una de las más interesantes, porque además es sumamente original. Y además me parece a mí sumamente verdadera. Dice, esto es verdad, es así. Y luego la parte final del libro viene a decir cómo son los argumentos de la fe cristiana. Y está bastante inspirado, por lo menos seguramente le ha servido de marco, un libro bastante difícil de John Henry Newman, que se llama La gramática del asentimiento, que es ¿por qué creemos? Dice, no creemos porque se demuestre la fe, porque la fe no se demuestra, pero creemos por un montón de indicios coincidentes, de distinto tipo, de muy diversas, entre los cuales está pues, la belleza de la doctrina, la belleza de una vida santa, la belleza del arte, la amable visión del universo que tiene el cristianismo, la figura de Jesucristo. Son un montón de cosas distintas. Y él dice, además lo repite muchas veces, claro, yo creo en el cristianismo por lo mismo que un agnóstico no cree en él. Es decir, por una serie de argumentos diversos, de diversa categoría. Y eso tiene mucha más fuerza que si los argumentos fueran todos del mismo tipo. Es mucho más fuerte desde el punto de vista de la convicción que sean argumentos de distinto tipo y en distintos sitios que estén todos acumulados en una parte. Y tiene razón, claro. Y esto, claro, la fuerza que tiene esto es que además él está ahí representando su vida, es lo que le ha pasado a él. Dice al principio que lo que va a contar le recuerda en realidad un guiñol que vio de niño, donde aparecía una figura que iba y abría una llave, una puerta con una llave. Dice, a lo largo de la vida, él tiene la sensación de que ha encontrado la llave que abre las puertas del sentido. Dice, esto cuadra, y esto cuadra, y esto cuadra. Va llegando a estas convicciones cristianas, cuadra que eso que él había sentido de joven, que es lo que le saca del pozo, que es que es bueno un optimismo cósmico, dice, claro, esto cuadra con el cristianismo. Esa sensación de que al mismo tiempo hay pesimismo y optimismo y tiene que uno que ser máximamente pesimista de lo mal que está el mundo y máximamente optimista de lo bueno que es, al mismo tiempo, dice, cuadra, dice, anda, esto que yo me he dado cuenta, que lo he percibido, cuadra. Esta es una de las llaves que abre la puerta. Entonces, todo este conjunto de argumentos diversos son el que le llevan a la fe. Los que le llevan a la fe. Claro, y digamos, como digo, esto no es un artificio literario. No se da cuenta al final que esto no es... Él maneja, o sea, tiene una habilidad lingüística extraordinaria, maneja imagen y además queda desbordado muchas veces porque se van ocurriendo una detrás de otra y las va poniendo, ¿no? A veces queda desbordado por las imágenes que vienen a la cabeza. Pero dices, esto no es un artificio, esto es realmente lo que le pasó. Lo dice con sinceridad. Bueno, y el libro quiere ser sincero, lo dice desde el principio, que quiere ser sincero y quiere decir lo que le pasó. Ciertamente tiene él es que lo interesante que tienen estas conversiones de buenos pensadores, que es que te lo pueden contar muy bien. Otra persona a lo mejor tiene ese proceso y no acaba de saber qué es lo que les pasa. Él
tiene un proceso perfectamente consciente y lo que hace que sea tan interesante, tan apasionante. Bueno, pues si hay un libro que vale la pena leer 2 veces, es este. Bueno, aquí, ven, bueno, tengo más. Todo esto son primeras ediciones, de ortodoxia, de herejes, de sus estudios literarios, de estas primeras defensas, de las primeras... Bueno, y aquí ponía también, que lo quiero, y termino con esto, un párrafo que me saltó. Hay que tener cuidado de no reducir a Chesterton a un tipo ocurrente, solo. Tipo divertido, curioso que va. Siempre fue un columnista perspicaz, no lo he dicho también porque me lo he saltado, pero en 1905, cuando ya él se había hecho a conocer, le pidieron una contribución semanal para un semanario, que era The Illustrated London News, donde estuvo toda su vida, 36 años, más de 1500 artículos, además de en otros sitios. Siempre escribió un artículo todas las semanas, un artículo por lo menos. Un columnista, clarísimo, de crítica literaria y de pensamiento, y de cosas divertidas también. Un gran crítico literario, lo hemos mencionado, que es verdad, vale la pena leerlo así. Un buen ensayista, porque Herejes, Ortodoxia, El hombre eterno es un gran libro suyo, y también su autobiografía. Un novelista con 2 géneros, que es un género un poco más profundo y simbólico, que son pues, las novelas de El hombre que fue jueves, y otra más divertido, que son las del padre Brown, ¿no? A veces, bueno, entre la cerveza, los puros y el padre Brown, queda un poco caricaturizado el sombrero y la capa que se lo puso su mujer, todo lo gordo que era, pues disimular un poco. Claro, queda un poco caricaturizado, pero eso es solo una parte de Chesterton, muy superficial. Y luego, siempre fue un poeta, siempre fue un poeta. Nunca dejó de ser un poeta. Bueno, muchísimas gracias, don Juan Luis. La verdad que es un gran final, teniendo en cuenta que el que va a hablar ahora también es un poeta, y por lo tanto, de poeta a poeta. Enrique García Máquez es poeta, es aforista, por voz propia y por voz ajena, porque ha traducido también mucha poesía. Ha reunido también aforismos de Chesterton en un tomo bastante notable, también por el tamaño, que se titula, si no me equivoco, Un buen puñado de ideas. Una edición además muy bonita. Es, como digo, traductor, ensayista, pensador, además con una producción también muy constante, ¿no? Nos decían ahora de Chesterton que escribía todas las semanas, que también escribe todas las semanas varios artículos. Y el título de la exposición, que voy a tener que leer, es Chesterton arquetomasiano y Tomás proto-chestertónico. Entiendo que lo explicará él y así me ahorro yo la explicación. Y es verdad que también por eso el ponente es adecuado, porque me parece un pensador y un escritor chestertoniano y tomista, ¿no? Tomista desde su ex libris, todo a recordar o no, pero ahí lo tienen, y lo ha comentado en algunos artículos. Tomista también porque ha defendido en algunos artículos la conveniencia de ir leyendo, por ejemplo, la Suma Teológica, ¿no? Alguna cuestión, pues por aquí y por allá. Y chestertoniano por muchos motivos, ¿no? Ha recordado también a Chesterton en muchas de las argumentaciones, ¿no? Como un pensamiento que sigue vivo y que responde a muchas de las cuestiones y de las inquietudes del momento actual. Bueno, le dejo ya la palabra. Bueno, siempre es un placer que te inviten a algún sitio a hablar, pero aquí es triple, ¿no? Primero porque a mí no me gusta viajar, pero me gusta volver, y a Pamplona, a la universidad, siempre vuelvo. Luego, bueno, es mi alma mater, ¿no?
A mí es un orgullo hablar delante de este repostero, también porque es una oportunidad para ponerme esta chaqueta que me compró mi madre en el 87 para que viniese a estudiar a la universidad. Y bueno, como no ha habido sin tres, pues rendir visita a la Virgen, a la Madre del Amor Hermoso, pues también es una oportunidad que me gusta mucho. Así que, bueno, quizá con esta cosa sentimental pienso que vengo al corazón de la universidad, que es la Facultad de Teología, ¿no? Aunque luego lo del corazón quizá lo matice un poco. A Chesterton también le encantaría estar aquí, Santo Tomás estaría en su elemento en esta facultad, pero a Chesterton le encantaría porque él decía que un hombre no puede llegar a ser lo bastante sabio como para ser un gran escritor si al mismo tiempo no es lo bastante sabio para desear ser un filósofo, y un filósofo o un teólogo. Y para colmo de bienes, el cartel anunciador del acto pues prácticamente me ha hecho el trabajo, porque el cartel vale por la conferencia, ¿no? Lo que nos lanza es una pregunta que Santo Tomás y Chesterton, dos colosos, y a lo mejor a alguien un poco puntilloso habrá dicho, pero Chesterton está a la altura colosal de Santo Tomás. Bueno, pues esa es una buena pregunta para empezar a hacernos, ¿no? Si no lo está, terminará estándolo, porque con Chesterton pasa como con el personaje de Domingo del hombre que fue jueves, que cada vez que lo miraba era más grande, ¿no? Chesterton, a medida que pasa el tiempo, es más grande y más grande, ¿no? Ronald Knox, en el funeral de Westminster, dijo que los tiempos venideros lo reconocerían como un profeta, y que si no lo reconocían, el problema lo tendrían los tiempos venideros y no Chesterton, ¿no? Y realmente es verdad la idea de que habrá que sacar la espada para defender que el pasto es verde y que 2 más 2 son 4, pues lo estamos viendo, y de hecho es asombroso en Twitter la cantidad de gente joven que lo tiene como lema en su biografía, el pasto es verde, ¿no? Que es lo más parecido a un lema. Detectó también que la herejía del futuro sería una herejía moral y concretamente de moral sexual. Y luego, no lo tenía apuntado, pero es una de las muchas cosas que me ha inspirado la conferencia de don Juan Luis. En ortodoxia, efectivamente, habla de que son unas filosofías locas, y lo dice en 1908, y 2 de los libros más importantes que se han publicado últimamente son La filosofía se ha vuelto loca, de Brownstein, y La locura de las masas, de Marcus. O sea, están locos la élite intelectual y las masas, ¿no? Pero ya no lo profetizan, lo constatan, ¿no? Yo la grandeza de Chesterton la veo en un pequeño detalle, pero a mí me parece significativo y muy impresionante. Y es que mucha gente admira a Chesterton en lo suyo, en lo que ellos saben, ¿no? Que eso tiene un mérito enorme, porque en líneas generales nos suele pasar lo contrario, ¿no? O sea, yo soy analista político y poeta, entonces los poetas consideran que soy un buen analista político y los analistas políticos consideran que soy un buen poeta, ¿no? Y es muy amable, ¿no? Y seguramente pues a alguno le pase pues que sus amigos montañeros consideren que es el más sacerdotal de su grupo, y en la Facultad de Teología piensan que es el más montañero y deportista. Pero con Chesterton no pasa eso. Con Chesterton pasa que la gente le admira en lo que hace de una manera muy impresionante. Voy a poner algunos ejemplos. George Steiner, que es políglota, soñaba en 4 idiomas. Después de Babel dice que la mejor traducción del mundo, el modelo de traducción, es la traducción que hizo Chesterton del poema Cuando vuelve Ulises, de Joaquín de Bellay. Y a lo que hay que decir que Chesterton no hablaba bien francés, hablaba un francés elemental del colegio y había sacado notas hasta malas, ¿no? Bernard Shaw, que era su gran rival, decía, es un grandísimo polemista, destacaría que es un grandísimo polemista. Agatha Christie, decía, yo de Chesterton destacaría que renovó el género policíaco. T.S. Eliot, un gran poeta que además es premio Nobel, lo admiraba sobre todo como poeta. Es que es fascinante, ¿no? Porque además, siendo un poeta, tiene un mérito triple, porque los poetas nos cuesta mucho admirarnos entre nosotros, porque además Eliot era premio Nobel y Chesterton no dejó nunca de ser un poeta amateur y casi secreto, y luego porque encima Chesterton criticaba la poesía de él.
esto tiene un mérito increíble. O sea, Borges lo considera un gran narrador de cuentos. George Mikes, que es este experto en humor inglés, dice que es el mejor humorista. Titterton, que escribe un libro sobre Chesterton, mi amigo, dice, bueno, Chesterton no se había convertido todavía y era el que más conversos al catolicismo hacía y el mejor católico de todos, ¿no? Todavía sin convertirse. Y me he guardado para el final la más impresionante y la más apropiada, que es la de Etienne Gilson, que dijo que su libro sobre Santo Tomás de Aquino, bueno, textualmente dijo, Chesterton apabulla. A lo largo de toda mi vida he estudiado a Tomás y nunca hubiese podido escribir un libro semejante. Y Macy Ward, que era su editora, no terminaba de creérselo porque había visto cómo había escrito el libro. Que le había dado una lista de libros sobre Santo Tomás a su secretaria, se fue a Londres, compró los libros, llegaron los libros, leyó los índices y dijo, venga, vamos a empezar a dictar. Eso en toda la mañana, y entonces le volvió a escribir, pero ¿de verdad lo piensa? Y volvió a contestar Gilson. Lo tengo por el mejor libro sin comparación que jamás haya escrito sobre Santo Tomás. Quienes durante 30 o 20 años hayan estudiado Tomás de Aquino y tal vez hayan publicado 2 o 3 volúmenes sobre él, no pueden menos de notar que el llamado ingenio de Chesterton ha eclipsado su erudición. Él ha hecho todo lo que ellos, más o menos torpemente, buscaban expresar con formulaciones académicas. Chesterton es mucho Chesterton, pero la tesis de mi charla va a ser si ese prodigio lo podría haber hecho con cualquier otra biografía. Y explicar ese prodigio va a ser el motor de mis palabras. A lo mejor alguien dice, bueno, pero es que Gilson se emocionó y por eso dijo esto. Piper, que es mucho más reticente, dice, la mejor y primera introducción al espíritu de Santo Tomás nos sigue pareciendo aún el pequeño libro de Chesterton. Bueno, dice que es pequeño, que nos sigue pareciendo aún, pero sigue siendo la mejor. Y Hans Conrad Zander, que le dice lo siguiente, es que es muy interesante. El Tomás de Aquino de Chesterton está lleno de chapucerías y arbitrariedades. A pesar de eso, es el primero que recomiendo. Y luego explicará por qué, pero me lo voy a guardar al final porque coincide mucho con las conclusiones. Chesterton no imposta, no se da importancia, ¿no? Él dice, apenas puedo decir nada de la filosofía de Santo Tomás, salvo que tenía una filosofía, y luego para excusarse dice, no me voy a meter en profundidades para que no pase como esa señora inglesa que dijo, voy a empezar a leer a Santo Tomás, y que cogió la simplicidad de Dios, empezó a leerlo, suspiró y dijo, si esto es la simplicidad no quiero ni pensar, lo que sea que ser la complejidad. Y el misterio está aquí, y como el padre Brown vamos a intentar resolverlo de una manera racional, ¿no? ¿Y cómo vamos a empezar nuestra investigación? Pues teniendo una pequeña misericordia con Alfonso Reyes, que hasta que don Juan Luis ha publicado su primer libro era el gran traductor de la ortodoxia, y que es un crítico brillantísimo, y el mexicano Alfonso Reyes, y dijo que de Chesterton se habla que tenía muchísimas ideas, pero que en realidad era un hombre de una sola idea. Y su única idea, también se ha dicho antes, es el optimismo de mínimos, ¿no? La idea de que, aunque todo vaya mal, pues tenemos que estar muy contentos porque va. No es un optimismo simplón, como a veces la gente piensa, sino que es un optimismo de combate. Él mismo, Chesterton lo explicaba, decía, no, mi optimismo no consiste en decir que vivimos en el mejor de los mundos posible, sino, ya sabemos que no es el mejor, pero que lo mejor es que un mundo haya sido posible. La idea de que por muy mal que estemos, ser es estupendo. En ese sentido hay una cosa que decía Chesterton, que le divertía mucho, que un niño le había preguntado la escala de los adjetivos, el adjetivo, el comparativo y el superlativo, y el niño había dicho malo, peor y muerto. En vez de pésimo, y decía Chesterton, sí, porque es que pésimo tampoco es tan malo, pésimo tiene un pase, muerto es lo peor, ¿no? Esta idea de que un problema correctamente entendido es una aventura si no se lo entiende correctamente es un problema. El ser es lo bueno, ¿no? Y en esto es architomasiano, que yo también haciendo un
una equivocación interesada como aquel niño, pues arquetomasiano, ¿no? Este extraño superlativo. ¿Y por qué? Porque no es que a Chesterton se le apareciera como a San Isidro Labrador, los ángeles escritores y le escribieran la biografía, ¿no? Es que tenía esta idea propiamente tomasiana de que en el ser, en el hecho de ser, late la huella de Dios. Y que no, en el mundo no hay nada que sea malo totalmente, dice Santo Tomás, ¿no? El mal no tiene entidad sustantiva, y esto es lo que percibe Chesterton. Hasta el mismo Satanás, en el hecho de ser, por ser, tiene esta gota de bondad divina que es lo que le pone enfermo, ¿no? Por eso este dicho que dice el demonio cuando se aburre mata moscas con el rabo es profundamente tomista, ¿no? Porque si se quedara quieto recaería en el bien, porque el ser es bien, tiene que estar haciendo mal continuamente para escapar. En fin, el caso es que justamente siendo muy jóvenes, casi a la misma edad, porque Santo Tomás escribe su primer libro con 27 años, que ya coge esta idea de ente et esencia, y estos libros que nos ha enseñado en valiosísimas primeras ediciones don Juan Luis Lorda, El fiero caballero, como me gusta traducir a mí en guay, ya recoge esta idea de la bondad mínima. Hay un poema que voy a leer que se llama Eclesiastés, que es esa idea. Hay un pecado, gris llamar a una hoja verde, pecado en cualquier parte que alumbre nuestro sol, y una blasfemia, orar rogando por la muerte, porque Dios es el único que sabe esa oración. Hay una sola fe, nada es tan horroroso que impida que las frutas maduren en los árboles. Hay una sola cosa que es necesaria, todo, el resto es vanidad de vanidades. La tesis es que Chesterton escribe esa maravillosa biografía de Santo Tomás porque había una íntima coincidencia en la idea esencial de ambos. Y por eso, me voy a permitir irme un poco, y por eso escribe también la mejor traducción del mundo, no porque supiese el mejor francés, sino porque en el poema, que les voy a leer ahora, en la traducción de Sánchez Mazas al español, es el mundo de Chesterton. Veremos la felicidad, dar la vuelta al mundo para volver a casa, un elogio de la pereza, un elogio de los padres, de la aldea natal, una paradoja, la pobre mansión, y también la canción humilde. Es que voy a leer en español ese poema, y una vez que lo lea entenderán ustedes por qué Chesterton hizo la mejor traducción. Feliz quien como Ulises viaja con buena suerte o conquista los áureos vellones de Jasón, y después, a la vuelta, con madura razón, dichoso en casa, espera que le llegue la muerte. Aldea de mis padres, ¿cuándo volveré a verte con tus humos azules? ¿En qué clara estación volveré a ver el huerto de mi pobre mansión, que vale para mí como el reino más fuerte? Más me placen los muros alzados por los míos que los templos de Roma soberanos y fríos. Más que mármoles duros, quiero pizarra fina. Más mi loira francés que el gran Tíber latino. Más mi monte Liré que el monte Palatino. Y más que olas del mar mi canción angelina. Bueno, ahí hay una lección de lo importante que es la autenticidad, de las afinidades electivas y dejarse llevar por nuestra naturaleza, que como existe, pues también es buena. Pero es que además es un camino de ida y vuelta, como le gusta a Chesterton y a mí. Y es que resulta que Santo Tomás era proto-chestertónico, era un Chesterton del siglo XIII. Es que, y se ven muchísimas cosas desde lo más serio a lo más en apariencia anecdótico. Físicamente se parecen, ¿no? A Santo Tomás le llamaban pinguissimus, que significa gordo y que demuestra la superioridad en latín, ¿no? Yo quiero que me insulten llamándome pinguissimus. No, que me parece, vamos. Y Chesterton también bromeaba con su tamaño. Él decía que era el hombre más caballeroso de Inglaterra porque ninguno más se levantaba en el tranvía y le dejaba el asiento a 3 señoras. En el caso, esto de la gordura para un atomista y no es superficial, porque ya sabemos que la forma es una cosa muy seria. Eran muy ingenuos,
tiene manuscritos ilegibles, se le olvidan palabras, cometen faltas de ortografía. Ambos dependían muchísimo de sus secretarios, de sus mujeres, de una manera tremenda. Ambos defendían la caballería como un ideal de fondo, ¿no? Chesterton está claro, el fiero caballero, el retorno de Don Quijote, y Santo Tomás tiene la mejor defensa de la caballería que yo conozco. Hay que alabar la fortaleza porque sirve a la justicia. Es increíble lo mucho que escribieron, ¿no? Piper cuenta que Chesterton a veces, que Santo Tomás dictaba libros a la vez, como un jugador de ajedrez que juega varias partidas. Chesterton no paró y bromeó con ortodoxia, que me ha dicho que por qué no escribo un libro, si yo no necesito muchísima incitación. Una segunda característica en común, la humildad. Y también eso de la gordura habla de la humildad, porque ninguno de los dos se marcó un Obelix y podrían. Ambos medían 2 metros, en realidad más que gordos eran grandes, ¿no? Y podía haber dicho como Obelix, no, yo no estoy gordo, yo estoy grande, ¿no? Y sin embargo, ellos continuamente hablan, o sea, de lo gordos que eran y no de lo altos que eran, que podían por lo menos compensar, ¿no? Todo lo que escribí me parece paja, dijo Santo Tomás, y Chesterton, eso fue lo que inspiró el título de mi colección de aforismos de Chesterton. Dijo, no, yo en realidad literalmente no he hecho más que malograr un buen puñado de ideas excelentes. Tengo unas cuantas ideas excelentes y decía de él, yo soy solo un periodista. Luego, muy regular, ¿no? Vale, luego, si no es que tengo 10 similitudes y voy por la tercera, pero la tercera, y luego tengo que sacar una conclusión, pero la tercera, la tercera es muy importante, que es la pasión por la verdad, y además la pasión por la verdad de un modo muy concreto, ¿no? Yo tuve la suerte de pasar un día entero con Julián Marías casi mano a mano, porque fue al puerto, alguien le dijo, mira, a un tío mío que tenía un barco, dale un paseo en barco por la bahía, y mi tío entró en pánico y dijo, te quería hablar yo con este señor, voy a llamar a lo más intelectual que conozca, y era yo con 17 años. Estuve con Julián Marías y lo que me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo, es una puntillosidad con la verdad que llegaba ya a la insolencia. O sea, que alguien tenía una equivocación mínima y se la decía y tal. Era muy bonito y tal, pero al final era el día, me mordía la lengua porque me estaba hablando. Y es curioso porque en YouTube hay un vídeo de un nieto de Julián Marías que vivió con él y le pregunta, ¿qué destacaría? Y dice esto igual, y hay que ver lo que es ser un hombre de una pieza, que en un día puedes captar la misma... Bueno, esa función de la verdad no es o esa actitud no es tanto la de Santo Tomás, ni la de Chesterton en lo que coinciden, sino también lo ha dicho don Juan Luis, en esa amar apasionadamente la verdad, ¿no? Y buscarla en todas partes, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo de lo que no hay que hacer, citando al señor que lo hace, pero que era muy buena persona en otras cosas, que era el profesor carlista Elías Tejada, que comentaba, que entender que me dio en broma, decía, es muy fácil saber quién es el enemigo, facilísimo. Si cita a Ortega y Gasset, es el enemigo. Entonces, bien, eso no es, porque lo que dice Santo Tomás, que es el lema de mi ex libris, es que toda verdad, la diga quien la diga, es del Espíritu Santo. Y esa es la actitud, igual que hemos dicho, ver, o que ellos eran capaces de ver en el ser a Dios creador, ver en la verdad al Espíritu Santo. Y eso te hace... Bueno, pues discutir con el enemigo con veneración, en cuanto que diga una verdad, ¿no? Esto también otro tomista insigne, que es Dante, lo hace en el infierno de una manera emocionante, porque Dante no niega que Francesca de Rimini está en el infierno, pero le ve la belleza, le ve las dotes pedagógicas y lo que le debe pedagógicamente a Brunetto Latini, le ve la nobleza a Ulises, y hablando de Kipling me he acordado de que también contra Farinata Dante tiene exactamente lo mismo que Chesterton contra Kipling, que era demasiado imperialista, pero en cambio le ve el patriotismo, ¿no? Esta idea
de ver en los demás la parte de verdad que tengan, ¿no? Que muchas veces implica correr por la banda y a veces se te va el balón y ves más cosas buenas en los demás. A mí hay un caso de Chesterton que me hace mucha gracia, que era un gran crítico literario, pero que cuando está hablando de Macbeth dice, qué malos eran los Macbeth, eran malísimos. Pero una cosa nos tiene que emocionar, que era un matrimonio tan unido, se querían tanto, ¿no? Yo creo que no era un matrimonio especialmente ejemplar, porque la mujer le empuja a matar al otro, le dice que es un cobarde si no lo mata, pero qué bonito que se te vaya la mano por ver el lado bueno, ¿no? El espíritu de la disputatio lo comparten ambos, ese afán de Chesterton por discutir, que en realidad llevarse a la discusión intelectual las reglas de la justa de los caballeros, ¿no? Bueno, cuando nace Cecil, su hermano pequeño, Chesterton dice, yo era un niño y me alegré porque iba a tener a alguien con quien discutir las 24 horas del día, ¿no? O sea, esa pasión por discutir y no poner doctrina, sino conciliarla. Luego, otra cosa que comparten ambos es el gusto por el justo medio, ¿no? Una cosa que dice Chesterton es que la verdad nunca es aburrida, que a veces nos pasa que repetimos los mismos ejemplos y por ejemplo, para el justo medio esto tan conocido de no, valiente no eres ni temerario ni cobarde, Chesterton prefiere este ejemplo, ¿no? Los sibaritas se bañan en vino y los puritanos beben agua, pero nosotros estamos muy interesados en no caer en ninguno de esos extremos fanáticos. Y curiosamente Santo Tomás también comparte, si alguien se abstuviera del vino en tal forma que hiciera mucho daño a su salud, no estaría libre de pecado. Bueno, me parece que es una pena que ninguna bodega haya puesto esto. La pasión por la alegría de ambos, que tenía aquí varios ejemplos, pero como ustedes han sido muy receptivos a las bromas de Chesterton, se da por sentado que son ambos muy alegres. Pero bueno, hay una cosa muy bonita, ¿no? Que de Chesterton hay mil anécdotas graciosas, pero hay una cosa de Kafka que emociona, ¿no? Kafka en una entrevista, el súper triste Kafka, dijo, Chesterton es tan gracioso que se podría pensar que ha encontrado a Dios. Y efectivamente es una alegría transida de caridad. Comparten la fe, una actitud no problemática con la fe. Chesterton contaba en el primer artículo de La Cosa, que en su vida había estado en un tris de convertirse en 12 ocasiones, pero que al final no se había convertido porque tenía un impedimento, que es que ya se había convertido antes, ¿no? Y luego pasa a contar las veces en las que se habría convertido. Y además una fe en ambos muy basada en la razón. La poesía. Ambos, efectivamente, también lo ha dicho don Juan Luis, eran poetas y sin embargo no eran famosos por ser poetas. Era una cuestión no marginal, pero sí íntima de sus vidas, ¿no? Adoro te devote, Latens Deitas es uno de los himnos más hermosos de la historia de la poesía y sigue existiendo esta confluencia porque Chesterton en un poema que se llama La Novedad también habla de la Latens Deitas en la creación, en ese patriotismo cósmico. Lo leo. La novedad. ¿Por qué me tiene que importar la historia? ¿Por vieja y arrugada? Para mí las estrellas son tan frescas como una carcajada y el mundo es una narración fantástica recién finalizada. ¿Por qué debo inclinarme ante la historia? ¿Por seca y aburrida? Los lentos árboles, los prados frescos son una sacudida, el ansia firme de trepar al cielo, la fuerza de la vida. Y los planetas y los soles del silencio sideral para mí son los brillos de un instante, el fuego artificial que va lanzando Dios en esta loca noche de carnaval. El punto 9 ya de coincidencias, que ambos aman la realidad. Chesterton escribe de Santo Tomás, no solo tenía razón, sino que era real. Yo veo un dato ahí en que se empeñase en seguir su vocación en una orden mendicante, que no estaban alejados de las ciudades, vivían en las ciudades, salían a las ciudades, tenían trato con los hombres de la calle,
En ese sentido, ambos aman al mundo apasionadamente, que es un endecasílabo perfecto con los acentos puestos en su sitio que San José María recitó en su homilía, ¿no? Y por último, el interés por el hombre común. Chesterton admira esto en Santo Tomás mucho, dice que el argumento que Chesterton dice a Santo Tomás que el argumento que da para defender la revelación le parece fascinante. Dice, no, cualquier hombre inteligente estudiando mucho es capaz de llegar a la verdad de la revelación. Solo que Dios ha tenido piedad del hombre común, que tiene que hacer otras cosas y le ha dado la revelación para ahorrar tiempo y para no... Y Chesterton, claro, que amaba al hombre normal, pues le encanta este argumento, ¿no? El interés de ambos, la correspondencia de Santo Tomás con cualquiera que le escribía. También San José María dijo que de 100 almas nos interesan las 100 y ese fondo popular, ¿no? Nada elitista de ambos, de esa teología. En Estudió Londuchen, en Pío XI, cuando recomienda a Santo Tomás, dice, también los laicos y personas de poca inteligencia tienen que profundizar continuamente en Tomás de Aquino. Doctrina papal en la que yo me siento totalmente aludido. El caso es que, ya para ir terminando, ambos tienen un sentido práctico, realista, que funciona muy bien para la universidad, ¿no? Y ahora vamos a analizar los otros 2 misterios que nos quedan. Uno era por qué Zander, que decía que Santo Tomás, el libro de Santo Tomás de Aquino era chapucero y estaba lleno de errores, era el primero que recomendaba. Y dice, a pesar de ello el libro tiene una gran ventaja. Chesterton no deja que el lector permanezca entre las piezas de un museo y las menudencias del siglo XIII. Cuando celebra a Tomás de Aquino como Tomás de la creación, introduce precisamente lo que este teólogo medieval puede contagiar al mundo moderno, su apasionada afirmación del mundo. Esta idea es que la recoge Chesterton claramente en Ortodoxia. Dice, los escépticos no viven escépticamente, los idealistas no viven idealistamente, al final todos habitamos una realidad realísticamente, ¿no? Los tomistas además lo hacen con la filosofía correcta que encaja, la imagen esta tan bonita que ha expuesto don Juan Luis, como una llave que abre todas las cerraduras de la realidad. Esta idea late mejor todavía en una frase resplandeciente del premio Nobel Selas Milós, que dice, un solo silogismo de Santo Tomás de Aquino destruye toda la poesía de Mayakovsky. Bueno, esta idea de que la realidad, por muy buena que sea esta poesía surreal, Chesterton pudo estar en la realidad como en su casa porque era arquetomasiano. El idealismo o estas otras filosofías que como constructos mentales son muy admirables, nos obligan a estar todo el rato pensando en ellas. Está muy de moda Diego Fusaro, que ha escrito un libro que se llama El nuevo orden erótico, elogio del amor y la familia, que viene del marxismo, del hegelianismo, y llega exactamente a las mismas conclusiones que Chesterton. Hay que defender a la gente popular, no se puede dejar que el mercado apabulle a los humildes, pero igual que hay que ser revolucionario en el orden económico, hay que ser tradicional en el orden familiar, etc. Pero lo hace desde el hegelianismo con un esfuerzo mental tremendo. Fíjense en la frase que suelta en su entrevista en El Mundo. Hegel, pues, es fundamental en términos de pensamiento dialéctico que asume los entes en su devenir y sustrae así la realidad a la captación estática del intelecto abstracto que fija las cosas sustrayéndolas a la posibilidad de su devenir. Está muy bien porque él le ha llevado a la verdad esto, pero los chestertonianos podemos vivir con cierto relajo, ¿no? El caso es que y eso se nota como son los chestertonianos. En Oxford se empezaron a poner nerviosos en los años 40 y 50 porque había muchos jóvenes muy chestertonianos. Y funcionó un epigrama contra ellos que a mí me encanta, ¿no? O sea, de mano anónima contra los chestertonianos, que decía, con mucha voz de asco, ¿no? Hay 5 cosas que los jóvenes chestertonianos reverencian: el chuletón, la ordinariez, la iglesia, el lío y la cerveza.
El caso es que no es tan frívolo esto, porque fíjense que el chuletón está ahora mismo en el centro del debate político, ¿no? Luego, la ordinariez que tenemos un punto snob, pues al principio no, ordinario yo, pero sin embargo cada vez que uno se revela contra lo políticamente correcto, ¿pero qué has dicho? Esto no se puede decir. La ordinariez, ¿no? La Iglesia, ¿para qué les voy a contar? El lío que es el compromiso de cada cual, pues político, social, o sea que efectivamente está muy bien tener esa base chestertoniana. Perfecto. El caso es, pero todavía más, ¿no? George Lucas determina que el gran riesgo de nuestro tiempo es la abstracción. Y es verdad, ¿no? Tenemos Internet, o sea, la falta de realidad. Empezamos a vivir fuera de la realidad, ¿no? Tenemos Internet, reuniones de trabajo virtuales, transferencias electrónicas, criptomonedas. Ya los inmigrantes se llaman migrantes, que es como si no tienen un sitio del que se han desarraigado, no un sitio del que se van a arraigar, sino que flotan. Los migrantes, trabajo en la nube, y el peso de las ideologías políticas en vez de las ideas políticas, el sexo, que ya no necesita ni los cuerpos, el especificismo, el odio a la propiedad, el transhumanismo. En el libro de Miguel Ángel Martínez González, ¿no? Salmones, hormonas y pantallas, el problema está en las pantallas, ¿no? En esta falta de realidad, por lo cual los salmones tienen que ser protochestertónicos y architomasianos, ¿no? Volver a la realidad. Esto Kierkegaard lo dice, lo reconoce, dice, con un orgullo muy humilde, Kierkegaard reconocía haber superado a Sócrates, a Platón, al idealismo, gracias a la revelación y a la fe, y que Aristóteles era el esqueleto. Si Aristóteles era el esqueleto, que dice Aristóteles como esqueleto, dice Tomás, dice Chesterton, y dice, por eso, el último misterio que nos quedaba, que era si la facultad de teología era el corazón, por eso la facultad de teología de cualquier universidad tiene que ser, en última instancia, el esqueleto de esa universidad. Eso que la sostiene erguida, y, hablando de Chesterton, es muy importante los músculos, también la carne, y ahí está los intereses específicos de las otras facultades, la diversión, el lío, la cerveza, pero siempre con un esqueleto que nos sostenga. Chesterton era tan arquetomasiano que se atrevió a proponer una sexta vía tomista para demostrar la existencia de Dios, que es la del agradecimiento, ¿no? Él decía que el momento más desesperante en la vida de un ateo era cuando disfrutaba de algo y no tenía a nadie a quien dar las gracias, ¿no? Por supuesto, yo quiero recorrer esta mañana, para terminar mis palabras, toda la vía de la gratitud, toda la cadena, hasta llegar a lo más alto, ¿no? Al agradecido inmutable, diríamos, ¿no? Pero también pararme a disfrutar por el camino y dar gracias a todas las causas segundas que me han traído hasta aquí. A la Universidad de Navarra y a la Facultad de Teología, que tanto contribuyeron a fortalecer mi esqueleto intelectual, y hoy a los organizadores que me han permitido estar aquí para hacer una de las mejores cosas que puede hacer un hombre en esta vida, que es ser agradecido. Bueno, muy bien, pues muchas gracias, Enrique. Pasamos ahora al turno de preguntas. Tenemos un tiempo. María Jesús, ahora te acercan el micrófono. Gracias. Bueno, sí, para Enrique, no, quiero decir, me presento porque los demás me conocen. Yo soy María Jesús Soto, profesora de Filosofía Medieval, pues tanto en la Facultad de Teología y Eclesiástica como en la Facultad Civil, que por cierto, pues he invitado a los alumnos a venir y están muy, muy contentos y muy agradecidos. Entonces, bueno, la pregunta, voy a ser muy breve, tengo así 2 o 3 chispazos. La pregunta 0 es para Juan Luis Lorda. O sea, tengo envidia de dónde ha conseguido las primeras ediciones. O sea, bueno, porque claro, yo también me dedico a veces, pero respondemos después. Bueno, o sea, ¿cómo las ha conseguido? Luego, sí, he entendido también, Juan Luis Lorda, que cuando, bueno, los dos han aludido a ello, cuando Chesterton percibe el mundo como maravilloso, ¿no? Y el asentimiento al ser, del que ha hablado también García Máquez,
pues entiendo que todavía no se ha convertido formalmente. Entonces, yo tenía aquí apuntado, a ver, sí, para García Márquez y para Juan Luis Lorda, que es curioso, quisiera resaltar que en sus discursos Chesterton no se convierte y luego ve el mundo maravilloso, sino que el ver el mundo como maravilloso es lo que le lleva al cristianismo, a un pensamiento de la creación. O sea, que parecería al revés, quizá, pero es así, he entendido, ¿eh? Y... un segundo. Sí. Sí, y que Chesterton finalmente, yo he leído muy poco, fíjense, finalmente podríamos decir, pregunto, si adhiere al cristianismo, también voy a ser un poco poética como él, porque es la única concepción del mundo que admite la poesía, o sea, ¿no? O sea, que se sale de los márgenes. Bueno, sí. Sí, entonces, dentro de las claves intelectuales, que yo tenía como pregunta, pero que las ha resumido muy bien don Juan Luis Lorda, pues finalmente es, a ver cómo lo tengo aquí, es, bueno, pues eso, el amar al mundo, o sea, el amar al mundo. Bien. Ver el mundo como amable. Sí, y bueno, ahora simplemente, nada más. Simplemente comento que yo tenía apuntado para los alumnos que están aquí escuchando, una de las lecturas era Tomás de Aquino de Chesterton, pero no lo he puesto porque ya tenía 11 lecturas para que eligieran. Pero sí que si ahora alguno quisiera, pues me lo dice y lo ponemos. Nada más, gracias. Sí, desde luego es así. O sea, él percibe la belleza, en parte ayudado por la poesía, la poesía romántica inglesa, que le hace ver el mundo bello, pero sin embargo no ingenuamente bello, porque él se da cuenta que él participa, se da cuenta del mal en el mundo. Entonces percibe siempre el contraste, y eso efectivamente es un punto de partida hacia la fe, que va unido, o sea, porque como he dicho, no es una ficción literaria, o sea, los argumentos contrarios a la fe cristiana le parecen insolventes, uno detrás de otro. El mundo monista le parece horroroso y contrario a esta poesía. O sea, el materialismo no puede ser así. Es una concepción estrechísima del mundo. El mundo real no cabe ahí dentro. Es como una cajita, es la cajita más pequeña donde se puede meter una cabeza, lo dice así, ¿no? El mundo no es así. Esto por un lado. Y luego, por otro lado, esto es el monismo materialista, vamos a decir, bajo. Pero muy fuerte entonces. Y en el otro lado tiene los espiritistas fantasiosos, ¿no? Todo tipo de cosas alternativas que están surgiendo en ese momento en Inglaterra, ¿no? También que acabará siendo New Age, por ejemplo, y la cienciología, etcétera, ¿no? Y esto le parece un disparate todo. Y además le parece un disparate porque, dice, es al final el cultivo de sí mismo. Uno está descubriéndose a sí mismo. Y es también como una especie de insulto a la realidad. O sea, tú no percibes la realidad como es. Estás optando por ti mismo. Y eso le parece también un disparate, una locura completa, ¿no? Entonces, con esos equilibrios, dice, el cristianismo en cambio va a tener las dos cosas a la vez y elevadas al máximo, porque también podríamos decirlo. El cristianismo es máximamente materialista, máximamente espiritualista, pero las dos cosas a la vez. Dices, como el equilibrio, él pone ese ejemplo. El cristianismo le parece, frente a la columna griega perfectamente de proporciones perfectas, el cristianismo le parece que es como una inmensa mole, una piedra un poco informe, que se sostiene sobre un punto, pero porque está perfectamente compensada. Es una de las imágenes que utiliza. Y la otra es
la de, dice, bueno, la Iglesia en realidad está en este mundo gobernando fieras, porque tiene principios feroces que te llevan a amar apasionada al mundo, a combatir apasionadamente el pecado, y eso, cuando funciona bien, es cuando está al máximo. Dice, permite que esas fuerzas sean lo máximo posible, y además así se compensa, y aquello se mantiene en equilibrio, así perfecto. Y esto hace que se pueda comprender por qué es atacada de distintos puntos de vista. Dice, hombre, cuando es atacado de distintos puntos de vista, ¿qué pasa? Me di cuenta, lo dice él, que la solución... Primero, él creía, dice lo que le decía. Dice, bueno, pues efectivamente puede ser materialista, efectivamente puede ser... Pero, dice, a lo mejor resulta que el centro es el cristianismo, y lo que está equivocado es lo otro. Dice, al principio no estaba seguro, al final está seguro. Pero es con esos inmensos equilibrios. Muy interesante. Bueno, la pregunta es muy buena porque además me ayuda a subrayar este aspecto profundamente tomista que tenía Chesterton, porque en un momento del libro de Santo Tomás de Aquino cuenta que, bueno, que todos los caminos para llegar a Dios están bien y lo compara Santo Tomás con los místicos, con San Buenaventura. Dice, San Buenaventura empieza pensando en la divinidad y tal, y de ahí va bajando, y ya cuando muerde una manzana, en ese sabor de la manzana ve a la divinidad. Y dice, Santo Tomás coge el camino distinto, se toma una manzana, le gusta mucho la manzana, piensa en él y ya razona por qué existe el gusto, y va paso a paso con la razón y llega a la existencia de Dios. Son una escalera que se puede subir y bajar, y da este argumento. Y su pregunta pues, me ha hecho ver que Chesterton en su vida recorrió ese mismo camino, tomó la manzana, vio el mundo y luego paso a paso, o sea que recorrió un camino en su conversión desde la bondad del mundo hacia Dios, que es un camino especialmente tomasiano. Buenos días. Yo me voy a presentar diciendo que aquí estamos 3 generaciones de antiguos alumnos de la Universidad de Navarra que hemos venido desde Valencia a escucharles. Y nos apasiona los dos personajes, ¿no? Mi pregunta era, en una sociedad en la que está tan apartada el debate y la confrontación de ideas, ¿qué hubiera hecho Chesterton? Porque yo creo que este es el gran drama, ¿no? La imposibilidad de tener encuentros como este en un entorno de influencia. Nada más, gracias. Bueno, yo creo que Chesterton, la gran ventaja que tenía, el genio que tenía, que era sorprendente. Era sorprendente, siempre sorprendía. Y luego tenía la capacidad, quizá a través del humor, a través de esa inteligencia muy viva, de conectar. El problema nuestro en nuestras latitudes es que hay una especie de seriedad muy estúpida, podríamos decir. Yo diría, ¿no? Que impide un diálogo inteligente. Y luego también nosotros en el fondo somos, en España, tributarios de la guerra civil. Seguimos en la guerra civil, ¿no? Me parece a mí, que una gran parte de la vida intelectual sigue metida en la guerra civil. Cree que hay que destruir al contrario, ¿no? Estamos todavía en frentes. Claro, esto hace que la vida intelectual no pueda ser normal. Está sin normalizar en España. Me parece a mí, en gran parte. Todavía influye muchísimo. Todavía aquí hay 2 Españas. En realidad es una realidad y muchas más Españas, porque todavía todo está tan desdibujado que no... Pero, vamos a decir, todavía el cliché pesa. Y hay muy poco estilo intelectual. Claro, en esto Chesterton es un mago. Y en gran parte, claro, es muy inimitable, porque es el ingenio suyo personal que hacía sacarle punta a todo. ¿Cómo es posible que pudiera conectar con un señor con el que le está criticando? Y que el otro le pareciera divertido, ¿no? Y no se sintiera ofendido. Algunos se sentían ofendidos, pero vamos, muchos no. Fueron grandes amigos suyos. Este mismo Bradford, ¿no? Aunque claramente no pensaban lo mismo. Claro, esto tenemos que aprender, yo creo.
tenemos que superar esa barrera. Pero parte sorprendiendo, y parte yo creo siendo simpáticos también, haciendo cosas alegres. Porque el mundo intelectual combativo es muy duro, muy triste también, muy triste. La verdad tiene que ser alegre, tiene que ser común, la verdad se suma. La verdad es muy tomista también, y lo del Espíritu Santo. Quien quiera que lo diga es el Espíritu Santo. Eso ayuda. Vamos, yo solamente añadir que yo creo que hoy veríamos a un Chesterton a veces con peor humor. Hay un libro de Chesterton que es La superstición del divorcio, en el que se le ve enfadado y está bien, porque como usted ha dicho, no es solamente un humorista. Y yo creo que algo que repugnaría especialmente a Chesterton es el aborto y la aceptación social del aborto, porque si la existencia es lo esencial, ese de negarle la mínima existencia le repugnaría. Tendría muchísimo éxito porque hay muchas cosas risibles y entonces bueno, pues estaría en todos los debates y tendría mucho éxito. Yo creo que disfrutaría. Una lección de Chesterton es que a él le gustaba la pelea. Y efectivamente, para ser alegre en el debate, que también lo comparto, es importante no forzar la alegría, sino disfrutar del mandoble. Entonces, es verdad que están las cosas muy mal, pero es una oportunidad para la pelea intelectual tan estupenda. Lo veo. Bueno, yo soy estudiante de la Civil, estudio PPI y bueno, conozco a don Juan Luis y a don Lucas me dio ética. Y lo primero, darles las gracias a los dos ponentes porque me ha encantado la exposición de ambos. Me parece que tienen los dos unas habilidades de elocuencia y de exposición impresionantes y tienen un manejo de la lengua española increíble. Se nota que han leído mucho. Y por Te ahí, agradezco mucho, ¿eh? Por ahí claro, es que usted ha menoscabado tanto su imagen que yo digo, bueno, voy a ser yo el que la ponga en su lugar, ¿no? Mi pregunta, que más que una pregunta es una especie de aliciente a que expongan otra idea, es sobre la relevancia de la lectura para un pensador, para una persona que quiere entrar en un debate o exponer sus ideas también publicando libros, ¿no? Como Chesterton o Tomás de Aquino. Porque se nota que ustedes han leído muchísimo y han leído mucho unas fuentes muy importantes, muy ricas, que son las fuentes que tocan la realidad, las fuentes realistas, que han mencionado también los dos. Y es que hablen de bueno, pues don Juan Luis mismo ha dicho que Chesterton, donde más empezó a crecer, es leyendo muchísimo y viéndose obligado por circunstancias vitales a leer muchísimo, porque su trabajo se basaba en eso. Y yo también, mi experiencia personal es de crecimiento exponencial cuando más he leído, cuando más he estado leyendo, es que haga una especie de oda a la lectura sobre la base de ambos autores, que son dos pilares del conocimiento actual. Y simplemente eso, quiero escucharles hablar de la lectura sobre la base de ellos dos. Muchas gracias. Bueno, yo diría que efectivamente, o sea, es sorprendente, también hay cosas circunstanciales. El paso que tenemos, que en cierta manera preparando esto yo tomo más conciencia de él. Son 6 años sorprendentes, donde pasa de ser un chavalín, ¿no? Vamos a decir, pues ahí hace lo que puede, ¿verdad?, a estar en el centro del debate y además a dominar el debate. ¿Cómo puede ser un señor de 30 y tantos años y se pone a la altura de primeras figuras en Inglaterra, más que ahí hay mucho clasismo, ¿no? Y entonces mucho más, ¿no? No a cualquiera, los grandes periódicos, las grandes editoriales, Macmillan, que le pide un libro de literatura digamos, a un señor que ni le ha sacado ni un título en Oxford, ¿no? De lo bueno que era. Y eso, claro, él tenía una gran cabeza, había leído siempre, era un poco voraz. La voracidad de lectura puede ser un defecto, pero claro, tenía la inquietud de saber. La inquietud, eso no es un defecto. La voracidad puede ser un defecto. Leer, bueno, un defecto raro, ¿eh? Ordinariamente no es el problema, pero efectivamente puede existir.
Y claro, la lectura, tengo por ahí una conferencia grabada sobre la lectura, los beneficios de la lectura. A maestros en Guadalajara, México, que había más de 1000 maestros. Los beneficios de la lectura. Vamos a analizar por el Estado mexicano. Son los beneficios, son muchísimos. Pero, claro, hay que seleccionar. Si uno calcula el número de libros que puede leer en su vida, hay que seleccionar. Entonces, procurando seleccionar lo mejor, al mismo tiempo es una especie de equilibrio entre los motivos que uno tiene, las inquietudes que tiene, las cosas que le apetecen, que le suscitan. Hay que hacerlo con una gran libertad. Y después estar bien informado de cosas interesantes. Que eso se informa uno preguntando habitualmente. ¿Qué le parece más interesante? Profesores, conocidos, gente, ¿qué te parece más interesante? ¿Qué? Vas teniendo un acervo de cosas interesantes. Y la lectura es una gran compañía en la vida, evidentemente. Y hace crecer muchísimo el espíritu, aunque no es lo único. Yo diría eso. Yo añadiría simplemente como postilla, si a alguien le interesa alguna recomendación de libros para formarse en lo intelectual, para formarse en el pensamiento cristiano, o lecturas con argumentos para conocer la realidad humana más a fondo, el profesor Lorda tiene un libro que se llama La vida intelectual en la universidad, que al final recogen algunos anexos, varias de esas listas que él ha ido elaborando. Como queda feo vender el propio libro, ya... Da la puerta, no. Sí, no, yo creo que leer tiene esas ventajas, también las de un tiempo más lento, porque se lee muy lento. Hay una imagen de Trapiello, de Andrés Trapiello, que a mí me gusta mucho. Uno ve Las Meninas, que sería el equivalente en pintura al Quijote, y lo ve en 10 minutos. De hecho, si te quedas delante de Las Meninas 20 minutos, ya empiezas a aburrirte. Necesitas para leer el Quijote un año, ¿no? o 6 meses, o 3 meses, dependiendo. Y yo creo que esa diferencia de tiempo entre un arte y otro implica pues eso, que es muy lento y cada vez más difícil porque tenemos más cosas que hacer, ¿no? Yo soy un forofo de que no haya 2 sin 3, he citado 2 veces a San José María, así que una tercera vez el consejo que da en Camino non multas et multum, o sea, no leer muchos libros, sino leer muy bien los libros que uno lea, empapándose de ellos, y quizá una idea que también está en la conferencia, que es la de la afinidad. O sea, leer libros que de verdad conecten con tus inquietudes reales, para que no sea cumplir. Cuando yo vivía en Belagua había un colegial que se había propuesto leer todos los libros de la colección Cátedra, iba tachando numéricamente uno. Eso es un espanto porque hay libros que ni te vienen bien, sino seguir. Y luego, bueno, pensar que también hay una épica de la lectura contra tantísimos impedimentos. Otro recuerdo, esto tiene que acabar porque ya me estoy poniendo sentimental, de mis años universitarios, es que en quinto me encontré con don Álvaro Dors, que había sido mi profesor el primero. Preguntó que qué tal, si estaba estudiando mucho Derecho. Yo ya en quinto estaba completamente envenenado por la literatura. Le dije que estaba muy preocupado porque solo leía literatura. Y me contestó que hacía muy bien, porque los años universitarios son los años en los que uno puede leer en profundidad. Que luego, cuando llega el lío, pues yo tengo que escribir los artículos, y esta anécdota, o sea, que estos son los años en los que hay que leer a muerte. Porque luego, aunque os dediquéis a la literatura, tendréis que escribir artículos, reseñas. Y esta anécdota tiene una coda, que es que se lo conté a Miguel Dorrel, su hijo, y dice, me extraña muchísimo que te contase eso, porque mi padre era muy partidario del estudio, de la responsabilidad, lo que me hizo deducir que don Álvaro ya sabía que por el derecho no iba a ir mi vocación, porque me animó a leer literatura con toda pasión. Así que eso, pelearse con los dispositivos y leer. Oye, una pequeña recomendación de lectura que lo he citado antes. Luis tiene unos pequeños artículos recogidos en un libro, a veces con distintos títulos, se llama La aventura de leer. Dice por qué vale la pena y cómo, lo he citado,
el tema de los verdaderos libros se releen, porque una sola vez no basta. Sí, sobre el modo de leer, yo recomendaría también, que lo hemos usado lo utilizo en clase, en tu año no llegué a tiempo porque el artículo salió después, pero lo he utilizado varios años y ayuda porque da unas pistas sobre cómo leer los textos aprovechándolos al máximo. Un artículo que publicó precisamente Enrique, que se titula 12 campanadas para la memoria. Sí, para la memoria. Eso se pone en Google y sale fácilmente. No sé si tenemos alguna pregunta más. Ya, no. Bueno, yo como el compañero, no es una pregunta, es simplemente pedirles, ya que Ortodoxia cierra con un, con un párrafo memorable sobre la alegría, que nos expliquen un poco más a fondo la alegría en Chesterton. Bueno, como él va a cerrar, yo digo una cosa brevísima. Yo creo, si la alegría es, ahí podemos preguntarnos a Aristóteles, el sentimiento que procede o que produce en el espíritu la percepción del bien. Y que produce inmediatamente alegría. La conciencia de un bien poseído produce alegría. La conciencia de que el mundo es maravilloso, que es la de Chesterton, es la primera alegría, el punto de partida de su conversión, que no quita el reconocimiento del mal y que hace verse, diríamos que hace verse en una aventura que es la aventura de la ortodoxia. Uno de los puntos más importantes, lo he dicho, de ortodoxia es, una de las claves que le parecen ahí, es el pecado original, el mal en el mundo, y por tanto que esto es una batalla. Ahora, en esa batalla, el punto de partida es que da la fuerza, la percepción y el enamoramiento por lo bueno, que se va descubriendo. Y eso produce la fuerza, produce la alegría y produce la fuerza. Dice, estamos en una batalla, sí, pero vale la pena. Pero vale la pena. Bueno, yo he ido todo el rato recogiendo los rebotes de don Juan Luis al rebufo y voy estupendamente. El caso es que efectivamente esta idea de la percepción me sirve para rematar con lo que contestó Chesterton cuando le hicieron esa pregunta. A Chesterton le preguntaba, pero bueno, ¿usted por qué es tan gracioso? ¿Cómo es tan gracioso? Y Chesterton contestó, no, yo en realidad no soy gracioso, ustedes hacen las bromas y yo simplemente las veo. Entonces, esta cosa de ver lo gracioso que es todo el mundo. Y creo que había una última pregunta. Gracias. Sí, bueno, primero decir que muchas gracias porque yo he disfrutado mucho con esta sesión. Y tenía un par de preguntas, curiosamente una muy ligada con esto último, sobre la alegría, y es el optimismo, ¿no? ¿Qué es para Chesterton el optimismo y hasta qué punto, ¿no? Porque claro, el optimismo es algo un poco ambiguo, ¿no? Igual todos tenemos una idea, pero no se puede llevar equívocos, no sé, al menos yo me genera cierta curiosidad. Y luego, ¿por qué? ¿No? Habiendo escrito un libro como ¿no? Herejes, luego Ortodoxia, tarda tanto en, ¿no? el propio Chesterton, en dar ese paso hasta convertirse, ¿no? No 14 años después de Ortodoxia, ¿no? Porque parece, ¿no? que al menos en un sentido racional o tal, se ve a alguien, ¿no? que comulga con las ideas católicas, ¿no? En fin, son esas dos preguntas. Gracias. El optimismo viene, es este descubrimiento del bien y por tanto el que uno se apoya ahí. O sea, no es una postura forzada, sino que viene dada de la observación de la realidad. Vale la pena. El mundo es maravilloso, vale la pena. Esa es la base del optimismo de Chesterton, que no es un optimismo ingenuo, no es un optimismo de autoayuda, no siéntase mejor, ¿no? Que es el de Dale Carnegie, famoso por cómo influir en las personas y tal, Pon optimismo y sentirás optimismo. Es verdad, por otra parte, pon optimismo y sentirás optimismo. Pero aquí no es simplemente pon optimismo, que también es descubre que el mundo vale la pena.
Y entonces eso te hace ser optimista. Y claro, si además te da la fe, porque el problema de no tener fe es que aunque el mundo vale la pena, no sabes si vas a perder, si el bien va a perder. Porque la cosa está bastante dura, ¿no? O sea, la pelea va de verdad. Bueno, él dice, aquí no es una broma, aquí estamos en el Apocalipsis, estamos en el Armagedón, ¿no? En la pelea del Apocalipsis, cosa que es verdad. La vida diaria quizá no se nota, es verdad, de fondo es verdad eso. El Apocalipsis no es una cosa, digamos, una exageración, es verdad, este mundo está pasando eso. Ahora, es verdad que el mundo es, y por eso es tan estupendo que ya digo que yo casi me lo proponía, bueno, me lo quiero proponer, que me gustaría proponérmelo más. Es decir, hombre, hay que tener un decidido amor por las cosas buenas, un entusiasmo mucho más fuerte y un odio que no es a las personas, un odio al mal. No nos basta una especie de equilibrios, no. Una decidida opción por el bien, una decidida opción contra el mal. Esto va unido al optimismo de Chesterton. Bueno, yo creo que esta imagen es de Chesterton. Él dice que la realidad se puede mirar como un tablero de ajedrez en el que si te concentras puedes hacer que sea un fondo blanco con ciertos borrones negros o un fondo negro con ciertos borrones blancos, ¿no? Y que el optimista ve el mismo tablero, pero ve que el fondo, que lo que sustenta todo es blanco, aunque tenga unos cuadrados negros, ¿no? Entonces, es una actitud a la que le ayuda el esqueleto de Aristóteles, como le ayudó a Kierkegaard, que el fondo que es el ser, es bueno, ¿no? Y él es una fórmula que aplica siempre, lo que pasa es que siempre es muy, muy divertida, ¿no? Cuando te llevas un gran susto porque se cae algo, siempre hay dos. La sala se divide en dos, ¿no? Los que protestan del susto que se han llevado y los que celebran que no haya pasado más que un susto, ¿no? Pues esa actitud. Y luego lo de lo que tardó en convertirse, todos sus amigos defendían que era porque su mujer era una anglicana ferviente y no quería darle ese disgusto. A mí me gusta mucho el matrimonio de Chesterton, porque creo que es un ejemplo de vida matrimonial, ¿no? Y en muchas cosas, ¿no? En sus imperfecciones, no se entendía del todo, y este caso concreto me gusta especialmente porque la esperó caballerosamente 14 años, pero al final no le hizo caso a su mujer y se convirtió, y su mujer asistió a la ceremonia de conversión llorando detrás. Luego se convirtió ella a los 6 años. Bueno, esto quiero decir que es bonito también, ¿no? Que a veces uno, por muy casado que esté, tiene que hacer algo, esperas a tu mujer, pero tienes que hacer algo, aunque a tu mujer le fastidie un poco y luego se alegra mucho, ¿no? A mí eso me ayuda. Bueno, fue eso, ¿no? Fue esperar a su mujer. Yo creo que sí. Muy bien, pues vamos a concluir. Quiero terminar agradeciendo a los dos ponentes por cambiar el orden, Enrique y don Juan Luis. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos los que han ayudado a organizar estas jornadas, que son unas cuantas personas. Y de hecho me ha alegrado mucho que Enrique mencionara explícitamente el cartel, el fantástico cartel, que realmente es ya una conferencia. Y agradecer también a todos los asistentes, porque me parece que hemos vivido hoy una experiencia de aquello que Benedicto XVI es lo que recordaba de su etapa universitaria, es la experiencia de la universitas, el reunirse distintos saberes en una sola sala para tratar de algo que nos concierne a todos, porque tiene que ver con el mundo en el que vivimos y con la existencia que llevamos adelante. Así que agradezco a todos. Además, coincide que esa experiencia de universitas se ha dado, como suele darse en la universidad, de un modo especial, en un contexto de celebración. Celebramos a nuestro patrón de la Facultad de Teología, de la Facultad Eclesiástica de Filosofía, y celebrar es agradecer, por una parte, y agradecemos estas dos grandes figuras, estos dos colosos, y celebrar también, al agradecer el bien recibido,
nos permite volver a nuestra vida ordinaria, a nuestro día a día, con una nueva luz, con una nueva ilusión, seguramente con nuevos deseos, que serán distintos en cada uno de nosotros, pero ciertamente ha sido una celebración que transforma un poco nuestras vidas, ¿no? Y para terminar, si les parece bien, teniendo en cuenta que esto es la Facultad de Teología, y que efectivamente lo propio del cristianismo es la esperanza, y una esperanza cierta, que tiene que ver con un nacimiento, todo este prólogo, para decir que si les parece bien podemos terminar rezando el Ángelus.